Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes y buenas madrugadas, que los conozco. Hoy nos trae aquí la necesidad de expresar mi opinión sobre un tema que puede parecer polémico, pero que es necesario, y es el por qué yo creo que todas y todos deberíamos ser feministas. Y te digo en este momento por qué. Primero, ¿de dónde surge? Algunas autoras ubican los inicios del feminismo a finales del siglo VIII, cuando Guillermine de Bohemia, o como se pronuncie, planteó crear una iglesia de mujeres. Otras rescatan como parte de la lucha feminista a las predicadoras y brujas. Pero recién a mediados del siglo XIX es cuando inicia una lucha organizada y colectiva. Las mujeres han sido partícipes de los grandes acontecimientos de los últimos siglos, como son el Renacimiento, la Revolución Francesa y las revoluciones socialistas, pero de forma subordinada. Es a partir del sufragismo cuando reivindican su autonomía. Olimpia, cuyo nombre completo ubico aquí porque no sé cómo se pronuncia, en su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, afirma que los derechos de las mujeres están limitados por la tiranía del hombre, situación que debe ser reformada por las leyes de la naturaleza y la razón, por lo que fue guillotinada por el gobierno al que se adhería. En 1792, Mary Wollstonecraft escribe La Vindicación de la Mujer, planteando demandas inusitadas para esa época: igualdad de derechos civiles, políticos, laborales y educativos, y derecho al divorcio como libre decisión de las partes. En el siglo XIX, Flora Tristán vincula las reivindicaciones de las mujeres con las luchas obreras. Publica en 1842 La Unión Obrera, donde presenta el primer proyecto de una internacional de trabajadores y expresa que la mujer es la proletaria del proletariado. Hasta el más oprimido de los hombres quiere oprimir a otro ser, su mujer. Si bien los principios del iluminismo proclamaban la igualdad para todos, en la práctica no fue así, y demostró que esta no era extendible a las mujeres. La Revolución Francesa no cumplió con sus demandas, y ellas aprendieron que debían luchar de manera autónoma para lograr sus reivindicaciones. La demanda principal fue el derecho al sufragio, a partir del cual pretendían lograr las demás conquistas. A partir de aquí ya surgen propuestas más concretas por el que ya era un movimiento social, que apuntaban directamente a lograr derechos que se le habían negado hasta ese entonces a las mujeres. El sufragismo tuvo mayor fuerza en Estados Unidos y en Europa, caracterizándose por ser un movimiento que, buscando el derecho al voto para las mujeres, desde allí pretendía lograr cambios sociales desde la legalidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, donde las mujeres tuvieron un papel importante para mantener a flote a los países involucrados, mientras los hombres de estos estaban en el frente de batalla, se les concedió en la mayoría de estos países el derecho al voto a la mujer, pero no terminaría allí. En décadas posteriores, durante la Guerra Fría, hubo un desánimo dentro del feminismo, siendo esta falta de acción directa aprovechada para conceptualizar aún mejor la teoría feminista. Después de este resumen sobre la historia del feminismo, nos surge otra duda. ¿Qué es? El feminismo es un movimiento social que exige la igualdad de derechos de las mujeres frente a los hombres. El origen etimológico de la palabra viene del latín femina, que significa mujer, y se compone con el sufijo ismo, que significa doctrina o pensamiento. Sin embargo, hoy en día sabemos que existe una notable diferencia entre el sexo, refiriéndose específicamente a la clasificación en torno a los genitales, y el género, que viene siendo una construcción social. Hembra es el sexo, femenino es el género. Con esta diferenciación, incluso podemos entender aún más la misión del feminismo como movimiento, siendo que este, como dije hace un rato, busca la igualdad y, más que la igualdad, la equidad entre los géneros. Pero Edison, si el feminismo busca la igualdad, ¿por qué no se llama igualitarismo? Pues tiene que ver con un tema de reivindicación, dando reconocimiento al género que históricamente ha sido tratado como menos. Hablando de este sistema, sale a flote la palabra machismo y patriarcado, que en muchas ocasiones se malinterpretan, y estas malinterpretaciones, nacidas desde el desconocimiento, llevan a falacias de nivel cósmico. Así que aclaremos qué son estos dos conceptos. El machismo es una forma de sexismo en la que se discrimina y menosprecia a la mujer, considerándola inferior al hombre. Está fundado en ideas preconcebidas y estereotipos que son fuertemente influenciados por el entorno social, que tiene la idea de que la mentalidad de la mujer debe tener una actitud sumisa hacia el hombre.
El machismo se manifiesta de diferentes maneras, por ejemplo, con actitudes y comportamientos de menosprecio, control. En algunas ocasiones se manifiesta en agresiones, tanto físicas como psicológicas, y esta se conoce como violencia de género. El patriarcado es una estructura social y, como lo dice su nombre, está dominado por ideas y preconcepciones machistas, siendo este un sistema excluyente con una mitad de la población, y siendo esta la realidad que el feminismo pretende transformar. Lo que nos podemos dar cuenta en este punto es que tanto el machismo como el patriarcado se retroalimentan, siendo el patriarcado este sistema, ojo, no es que sean los hombres, es el sistema como tal, que genera estas ideas preconcebidas que llevan al machismo, y el machismo es también el origen de estas ideas y estereotipos que alimentan todavía más al patriarcado, siendo este un círculo vicioso que debe cambiar. Lo que se encuentra en la sociedad jerárquica actual no son machos o hembras, sino construcciones sociales que son los hombres y mujeres. Deftly, 1980. A mí me disculpas, Edison, pero tengo que volverte a cuestionar. Si el feminismo busca transformar el sistema patriarcal para lograr la equidad entre los géneros, ¿por qué existen feministas que excluyen a hombres como tú, que se suman a sus causas y tienen actitudes discriminatorias hacia hombres y mujeres que no piensan como ellas? Pues lo cierto es que el feminismo actualmente se ha ido separando en varias ramas, que se van alejando más o menos de la rama principal, o podríamos llamarlo el feminismo primigenio, dando como resultado malinterpretaciones del mensaje original del feminismo y, por tanto, estas actitudes discriminatorias que nada tienen que ver con el feminismo. A modo de ejemplo pongo las religiones, pues estas, al volverse multitudinarias y extenderse por grandes territorios, como en el caso del cristianismo, se llega a un punto donde empiezan a surgir diversas interpretaciones, formándose subreligiones, unas más o menos alejadas del mensaje original de Jesús de Nazaret. Algo parecido pasa con el feminismo, que ha ido mutando para adaptarse al contexto espaciotemporal. Aún así, parte de estas corrientes del feminismo que son discriminatorias surgen por la falta de conocimiento, la desinformación y la repetición de frases y eslogans preconcebidos o prefabricados que nada tienen que ver con el mensaje del feminismo primigenio y que caen solo en ser un antónimo del machismo. Y, hablando del antónimo de este mismo, estas actitudes que ponen a la mujer sobre el hombre y que por el mero hecho de ser mujer tiene privilegios, se llama embrismo. Aunque si bien esta palabra no es reconocida por la RAE, es un concepto coherente, pues el machismo hace referencia al macho y el antónimo de macho es hembra. Diciendo que el machismo pone por encima al macho de la hembra, pues quien pone por encima la hembra del macho es el embrismo, no el feminismo. El feminismo, una vez más, recalco, busca la igualdad o equidad de género. El embrismo es igual al machismo, pero invirtiendo los papeles. Y es importante saber esta diferencia para no catalogar como acciones feministas a cosas que no lo son. El feminismo también se ha sumado y ha hecho suyas muchas más luchas que van más allá de la violencia de género, como la lucha por el medio ambiente. Pues se podría decir que la naturaleza del feminismo es la lucha por la justicia. De allí su participación en momentos históricos revolucionarios. Además de que si bien el feminismo lucha por la mujer, eso no quiere decir que excluya de sus luchas a las niñas, niños y adolescentes, e incluso a hombres que también son víctimas de actitudes machistas de su entorno. Sin ir más lejos, ¿cuántas veces a mí no me dijeron que me corte el pelo, que el pelo largo es de mujeres? Gracias al feminismo, hoy podemos contar con una sociedad considerablemente más equitativa que hace un siglo. Sin embargo, eso no quita que el camino a recorrer aún es grande, independientemente si vives en un país desarrollado o en Latinoamérica como yo. Más concretamente, en mi región, en mi contexto, las cifras de feminicidios son muy alarmantes y son una muestra clara de que la violencia de género es algo que debemos tomarnos muy en serio. Cuando una feminista en una marcha grita ¡nos están matando!, no se refiere a que la mataron a ella. Y preguntas despectivas como a ver, dime cuándo te mataron a ti, además de ser estúpidas, refleja precisamente esa resistencia por parte del sistema de reconocer que hay una problemática de género importante, sin considerar que muchas veces no se piensa en la historia que hay detrás de una acción. Ese "nos están matando" de esa mujer en una movilización puede estar haciendo referencia a esa parte de ella que murió
al no poder ver más a su mejor amiga o a no poder abrazar más a su hija que nunca volvió de la escuela. Vámonos al 8M. Siempre hay una parte de la población que critica las numerosas movilizaciones y destrozos causados porque así no se consiguen las cosas. Pero oye, el 8M conmemora una fecha trágica donde mujeres murieron quemadas por exigir los derechos laborales que se les habían negado hasta ese entonces. Y criticar diciendo que así no se consigue nada, me disculpan, pero es muy hipócrita. Pues estas personas miran el problema desde lejos y por eso se dan este lujo. Un ejemplo claro es acá en mi país, Ecuador. Durante el 2019 hubieron numerosas movilizaciones que eran masivas en contra de las medidas del gobierno, que básicamente con la eliminación de los subsidios de los combustibles, sobre todo el diésel que subía el 200%, encarecía la canasta básica a más del doble de un día para el otro. Obviamente la gente se cabrió. Ahí prácticamente todo el mundo estaba de acuerdo con las numerosas y masivas movilizaciones. Los caídos durante estas fechas son considerados como héroes. Entonces, ¿por qué en un caso está bien y en el otro no? Porque en una ocasión afecta a todos, caso de los combustibles, y en el otro no, siendo que la violencia de género es un problema que afecta a cada individuo de una sociedad. Y estas acciones de desacreditación responden una vez más al desconocimiento por parte de la gente. Para concluir, puedo decir que si la educación fuera mejor y existiera una cultura de la investigación, la cantidad de personas feministas sería mucho mayor. El embrismo sería tratado como tal, sin crear confusiones y dañando la imagen del movimiento feminista. Habría más coherencia y en general no se trataría el feminismo como algo malo. Una vez más, el feminismo busca la igualdad o la equidad de género. Por tanto, yo creo que todas y todos deberíamos ser feministas. Cualquier cosa que se aleje de este propósito no es feminismo y debe ser tratado como tal, como una cosa ajena. La violencia de género es real y afecta tanto a hombres como a mujeres y debe ser un eje primordial de transformación para lograr una sociedad mucho más justa, equitativa y menos violenta. Tú, quien ves esto, estás en toda la libertad de no apoyar esta causa, pero si vas a opinar del tema o cualquier tema, te doy un sabio consejo. Investiga, infórmate, conoce todos los puntos de vista y forja tu opinión en base a eso. Después puedes dar esa opinión. Si no, caes en ideas erróneas y frases preconcebidas. A eso se le llama populismo y en lo personal creo que es el cáncer de Latinoamérica. Sé crítico o crítica y así podremos remar juntos a una realidad mejor. Y bueno, ahora que ya acabamos del tema, quiero que me dejen acá abajo en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Son feministas? ¿No son feministas? Si son feministas, ¿qué opinan de lo que acabo de decir? Si no son feministas, ¿por qué no lo son? Explíquenme, ¿por qué no apoyar esta causa? Todo con el mayor respeto posible, por favor. Y por cierto, mis más grandes disculpas por no haber subido video durante meses, lo siento, soy un poco flojo. No, he estado ocupado. Pero ya está, hay que ver cuándo subiré el próximo video. Y bueno, muchas gracias por quedarse hasta ahorita. Los veo en el próximo video, que tal vez sea el próximo año. Adiós.